resto, como les decía, y como por eso se las separa, son leyes constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que solo pueden ser creadas por una asamblea constituyente. De lo contrario, no es como el procedimiento normal de la creación de una ley, que lo vamos a medio ver, ¿verdad? Porque no vamos a entrar a detalle cómo se formula, cómo se crea una ley, pero no es lo mismo, ¿verdad? El crear una ley constitucional a crear una ley ordinaria, como comúnmente se le llama. Entonces, la especialidad o la diferencia, por así decirlo, de estas con el resto es que estas solo se crean a través de una asamblea y solo pueden ser modificadas, ¿verdad? Y con lo mismo, a través de el promover una asamblea constituyente para poder hacer reformas o modificaciones en este tipo de leyes. Esa es otra de las diferencias que podríamos, digamos, mencionar en cuanto a las leyes ordinarias y a las leyes constitucionales. ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Por lo mismo, ¿verdad? Porque de todas estas emanan todas las dependencias administrativas que van a ser las encargadas de brindar los servicios, ¿verdad? Son ese motorcito que utilizamos para poder ejercer la función administrativa del Estado. Bien, y para empezar, ¿verdad? Y para continuar con las fuentes, otra fuente del derecho administrativo es la ley. Cuando hablamos de ley, vamos a relacionar lo que es toda norma jurídica, ¿verdad? Y definiciones de ley, pues hay muchísimas, pero desde el punto de vista práctico tenemos que entender, ¿verdad? Que la ley se le puede denominar a este acto estatal, general o particular emitido por el Congreso de la República, en este caso por el Congreso de la República de Guatemala, de acuerdo con un procedimiento previsto para la formación y sanción de leyes. Entonces, para volvérselos a repetir, ¿verdad? No me interesa que ustedes se aprendan de memoria estas definiciones, sino lo que me interesa es que ustedes la puedan definir con sus palabras, pero como les decía, una de las fuentes del derecho administrativo es la ley, la podemos asociar como una norma jurídica y desde el punto de vista práctico la podemos definir o denominar como un acto estatal, general o particular que es emitida o creada por el Congreso de la República de acuerdo con el procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes. ¿Qué tiene relación o por qué lo vinculamos con el derecho administrativo? Pues es una de las leyes importantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de la competencia administrativa. ¿Por qué? Porque obviamente el ordenamiento jurídico establecido, el ordenamiento jurídico, mejor dicho, le va a dar vida a los órganos administrativos. Si bien es cierto y entendiendo, ¿verdad?, la secuencia de lo que hemos venido hablando, la Constitución Política de la República de Guatemala sí, me va a establecer que debe de existir un Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. Y me va a decir cuáles son sus competencias, cuáles son sus obligaciones, derechos, ¿verdad? Actividades que tendrá que hacer. Pero para que este ministerio, ¿verdad?, pueda funcionar, pues también tiene que tener un ordenamiento jurídico que le dé vida. En este caso, pues ya vamos a conocer a detalle cómo se crean, ¿verdad? A través de qué se crean los ministerios, ¿verdad? O cómo se le da vida. Pero en el tema de las leyes, pues tiene que existir, ¿verdad?, una ley que me faculte a mí o que me va a dar a mí la competencia administrativa, ¿verdad? Esa es palabra clave, la relación que tiene con el derecho administrativo, ¿verdad? Porque es fuente del derecho administrativo, es porque la ley le va a dar esa competencia administrativa a los órganos administrativos, valga la redundancia. Bien, para ver si estamos todos en sintonía y para poder, ¿verdad?, todos compartir aquí conocimientos, ¿cómo se crea una ley? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el procedimiento para crear una ley? Hay que describirlo, licenciada, pero digamos, usted está hablando de la iniciativa de ley. Sí. Bueno, esa está regulada a partir del 174 de la Constitución Política de la República y tiene que presentarse para su discusión, tiene que ser aprobada, sancionada y promulgada. Puede haber el veto presidencial y también se da la primacía legislativa que tiene que ver con los intereses del país sobre la decisión del presidente. Ok, perfecto, gracias. ¿Y quiénes tienen iniciativa de ley? Ay, el Congreso de la República, o sea, los diputados, la Universidad de San Carlos,
Ay, no recuerdo ahorita quién es más. La Corte Suprema de Justicia y aquí el Tribunal Supremo Electoral y aquí el que más nos interesa, el organismo ejecutivo, ¿verdad? Estos con el Consejo de Ministros, ¿verdad? El organismo ejecutivo con el Consejo de Ministros también pueden iniciar una ley, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué nos interesa esto? Porque pues primero tenemos que entender de dónde, qué es una ley, tenemos que entender cómo se crea, ¿verdad? Una ley, cuál es el procedimiento para poder crear leyes en Guatemala y quiénes tienen esta iniciativa. Dentro de los que mencionaba Juan Francisco, ¿verdad? Y los que se terminaron de mencionar, el que nos interesa ahorita en este preciso momento es que vemos que el organismo ejecutivo en Consejo de Ministros también pueden iniciar leyes, ¿verdad? A través de estas leyes, como les decía, le va a dar la función administrativa a sus dependencias. Y sí, como le decía Juan Francisco, ¿verdad? Se da la iniciativa, hay una discusión, hay una aprobación, hay una sanción, hay publicación, ¿verdad? Si no hubiera veto, y hay una iniciativa de la misma, ¿verdad? Cuando empieza a surgir, cuando empieza a tener vigencia, como comúnmente le llamamos este tipo de leyes. La ley, ¿verdad? Ya en sí, como fuente del derecho administrativo, como lo veíamos, ¿verdad? Tanto la Constitución y la ley ordinaria en general, todo el ordenamiento jurídico administrativo son la base, que lo que les decía, de la función administrativa. Me va a dar vida, me va a dar las capacidades para poder crear las dependencias administrativas y poderlas poner en función, en funcionamiento. Entonces, por eso es una de las razones por la cual las leyes son fuentes del derecho administrativo. Siguiente punto, los decretos y los decretos ley. Vamos a conocer que hay una diferencia entre los decretos y los decretos ley. Y aprovechando, ¿alguien sabe la diferencia entre los decretos y los decretos ley? Que uno es emitido en la democracia y el otro es por gobierno de facto. ¿Cuáles son creados por gobierno de facto? El decreto ley. Exacto, muchísimas gracias Juan Francisco. Ahí está, en pocas palabras y sencillas, sin mayor definición y hasta allá con todo y diferencias. Los decretos ley, en efecto, ¿verdad? Se crean y muchas veces pues lo dirán que no son legales, ¿verdad? El tema de los decretos ley, porque estas son creadas en gobiernos de facto. Y si ustedes estuvieran ahí a la mano, obviamente no lo vamos a revisar, pero solo es para que ustedes puedan tener tangible un decreto ley, lo vamos a ver en el 106, que es el Código Civil. Cuando ustedes ven en la primera parte, ¿verdad? En el inicio, aparece que es un decreto ley, incluso hasta aparece que en qué gobierno fue promulgado. Por temas de historia, no voy a entrar a detalles para preguntarles, pero son cuestiones que sí deberíamos de saber y deberíamos de estar familiarizados porque uno nunca sabe, en los privados puede que sean preguntas específicas si ustedes hubieran querido saber en qué gobierno fue promulgada, fue creada este decreto ley. Pero digamos, para no entrar a detalle con esto, podemos ver, como decía Juan Francisco, la diferencia de los decretos y de los decretos ley. Un decreto, pues sí pasa por un procedimiento, ¿verdad? Y los decretos ley son impuestos por los gobiernos de facto. Los decretos, de igual manera, pues tienen sus divisiones, ¿verdad? Los podemos ver como decretos de emergencia, por ejemplo, hay alguno de estos, que son los que se crean ante la necesidad que tenga un presidente ante alguna situación para poderlos crear. En cuanto a los decretos, ¿cómo los podemos definir? ¿Verdad? En su momento, pues el doctrinario Osorio, ¿verdad? Lo estipulaba como una resolución del Poder Ejecutivo. Y que esta, ¿verdad? Ya tanto sea como el presidente y en Consejo de Ministros, generalmente es un ramo, ¿verdad?, de la resolución que se refiere, sin cuyos requisitos carezca de validez. En este caso, ¿a qué me refiero? Los decretos han de ser dictados dentro de las facultades reglamentarias que incumben al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Son ellos quienes crean estos decretos para el cumplimiento de las leyes. ¿Qué pasa acá? Para no hacerlos tantas bolas. Los decretos le dan validez o ejecutan, ¿verdad? Podríamos utilizar esa palabra a las leyes, porque la ley, pues sí, es tangible, ¿verdad? La ley existe y la ley me da una orden. Pero los decretos, ¿verdad? Son los que le van a dar vida a esta ley.
a través de los decretos ya se conforman las dependencias y ya me dan ciertas directrices, digámoslo así, para la creación de organismos públicos. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Para poder diferenciar o para poder definir un decreto, esto dentro de la importancia, el decreto va a ser superior a cualquier orden o cualquier resolución, ¿verdad? Obviamente, y son puramente ministeriales e incluso de organismos públicos de inferior categoría. En Licenciada, temas, ¿qué manda? perdone, es última vez que le interrumpo. Es que fíjese que desde hace como unos 10 o 12 minutos escribieron unos compañeros que si había aceptado, sin duda estaban esperando en el otro link. A ver, sí, porque acá ya no me aparece nadie. No le aparece ninguno. No. Solo les voy a decir porque... Gracias, Juan Francisco, sí, dígales. Pero no aparece nadie. Vamos a ver, ahorita les escribimos. Si alguien se manifiesta, pues le decimos, porque yo pienso que tal vez consideraron que ya no iba a dejar entrar. Sí, qué pena. O sea, por esta única decía hacer la excepción, porque sí fue error mío. No me di cuenta cuál fue el link que les mandé. Gracias, mi amable. Si se manifiestan, le avisamos. Va, perfecto. Bien, se recuerda que ayer les había dicho que tuvieran a la mano, ¿verdad?, su constitución política para irnos relacionando con todo esto que es el derecho administrativo, que les vengo diciendo que de ahí emana, que de ahí surge, pero ustedes dirán, ajá, pero específicamente ¿en dónde? Con el tema de los decretos, váyanse al artículo 183, para yo no estar cambiando tanto de pantallas, ¿verdad? Aquí vamos a darle lectura un poquito a lo que establece el artículo 183 de la Constitución Política de la República. Y esta en específico, ¿qué refiere? ¿Cuáles son las funciones del presidente? Dentro de esas, ¿verdad? Vamos a ver en la literal E, ¿verdad? Aparte de todas las que ya vimos ahí o que conocemos, nos vamos a ir específicamente a la E y a la F. ¿Por qué a estas dos? Porque ahí especifica, ¿verdad?, quiénes son los que crean los decretos. Y dentro de las funciones del presidente está sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviera facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de estas leyes sin alterar su espíritu. Algo bien importante que tenemos que conocer con los decretos, ¿verdad?, es que estas obviamente como emanan de las leyes, no pueden ir contrarias a una ley, ¿verdad? Entonces esto sí es bien importante que al momento de que se crean los decretos, estas no pueden ir en contra o contrario a la ley. Claro, hay temas que van a diferir, pero van a ser situaciones de emergencia y por eso les mencionaba que existen decretos de emergencia que se crean y que los crea el presidente y lo vemos en la literal F. Siempre el artículo 183. ¿Por qué? Porque la literal F dice, ¿verdad? O establece, mejor dicho, que se pueden dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso, ¿verdad? Siempre tiene que dar una cuenta al Congreso cuando son situaciones de emergencia. Y dentro de esas están los decretos de emergencia que el presidente de la República puede emitir. Podemos hablar, ¿verdad? Podemos mencionar que pueden ser por temas de invasión de territorio, por perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado, calamidad pública. Y eso era lo que les decía con el tema del ordenamiento público, que es una de las leyes constitucionales, y con temas de estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra. Este en específico es una facultad que tiene el Congreso, que lo puede hacer o lo puede decretar a solicitud del Ejecutivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque estos decretos son los únicos que, digamos, podrían ir en contra o contrario a lo que una ley establece, pero son ciertas situaciones, como la palabra lo establece, de emergencia, en donde se establece que definitivamente se tiene que dictar para evitar cualquier consecuencia que pues, vaya en contra del bien común o del bienestar de la sociedad, ¿verdad? Que son situaciones que sí amerite decretarse uno de los estados, por ejemplo, de los que les puse en el ejemplo.
Se los mencionaba por lo mismo, ¿verdad? Porque los decretos en sí no pueden ir en contra de una ley, pero hay excepciones como los decretos de emergencia. Y eso es uno de los temas importantes que tenemos que conocer en cuanto a los decretos. En referencia a los decretos ley, tal y como lo establecía Juan Francisco, ¿verdad? Estas surgen o nacen de gobiernos de facto y son disposiciones de carácter legislativo que, sin ser sometido a un órgano adecuado, se promulgan por el Poder Ejecutivo en virtud de alguna excepción, circunstancia, en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente previamente determinada. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Los decretos ley no pasan por ninguna aprobación, no pasan por ningún procedimiento, sino simplemente son dictadas por un gobierno o por el Poder Ejecutivo y se promulgan automáticamente. Los decretos ley lo podemos ver, ¿verdad? Que es un medio, o lo podríamos denominar como un medio abusivo e inconstitucional, porque pues prácticamente en un gobierno de facto se promulgan o se crean, mejor dicho. Cuando nos referimos a gobierno de facto, para ver si todos estamos en la misma sintonía, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los gobiernos de facto? Licenciada, son aquellos gobiernos que quedaron en el poder por medio de un golpe de Estado. Exacto, son gobiernos impuestos, ¿verdad? Que no pasaron por un proceso electoral, que no fueron debidamente electos por la población, sino que fueron impuestos y como lo establecía Freddy, a través de un golpe de Estado. Entonces, obviamente, cuando ellos hacen decretos ley, no, todo va a ser todo lo contrario a un proceso normal de una creación de una ley, por ejemplo, o a todo el proceso normal de una consulta en donde haya un contrapeso de las facultades que tenga el poder, en este caso el Poder Ejecutivo. Y prácticamente cuando decimos, bueno, pero los decretos ley, ¿qué hacen, verdad? ¿Cuál es el objetivo de estos decretos ley? Lo interesante de esto es que los decretos ley van a ser un medio, ¿verdad? Sí, es un medio, un transporte, llamémoslo así, ¿verdad? Que van a utilizar estos gobiernos de facto para derogar constituciones, para la disolución de organismos del Estado y a través de ellos los que ostentan el poder ilegítimo justificando las acciones que motivaron el cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, lo delicado, por así decirlo, de los decretos ley es que pueden hacer y deshacer con otras dependencias del Estado y no hay nada que lo contrario. Entonces, esa es la delicadeza de cuando hablamos de gobiernos de facto, cuando hablamos de golpes de Estado, ¿verdad? Es un tema muy delicado que hoy por hoy se utiliza mucho la expresión, pero en realidad creo que no tenemos la noción de las consecuencias que puede dar un golpe de Estado como tal o de un gobierno de facto. Y por esa razón es que existen. ¿Y por qué es parte o por qué la podemos mencionar como una fuente del derecho administrativo? ¿Por qué las relacionamos si vemos que es inconstitucional, si vemos que son abusivas, si vemos que lo que pretenden es hacer cambios? Porque los decretos ley, ¿verdad? Como les decía, que aparte que son emitidos por un gobierno de facto, obviamente también tienen sus objetivos, ¿verdad? Y sus funciones. Les ponía el ejemplo del decreto ley 106, que es el que da la vida al derecho civil, si bien sabemos que el derecho civil es un derecho privado, pero este decreto, digamos, no va contrario a ninguno de los otros organismos, no pretende no pretende deshacer o cambiar algún organismo del Estado, disolverlos, mejor dicho, sino simplemente pues fue creado en ese momento y la verdad que hoy por hoy se sigue utilizando y tiene parte de sus beneficios. Obviamente, ¿verdad? Transcurrido pues todo este tema de los gobiernos que han habido de facto, ¿verdad? Todos estos gobiernos en los que pues no se dio un proceso normal de un proceso normal de elecciones, ¿verdad? Sabemos que al momento de que se retorna la constitucionalidad en el Estado de Guatemala, como les decía, aún existe un sinfín de decretos ley que se encuentran vigentes y que constituyen parte de la estructura jurídica del Estado. Por eso es de que también la vemos como una fuente del derecho administrativo, como les decía, porque si bien tenemos toda la noción negativa de qué puede ser un decreto ley,
también sabemos que hoy por hoy pues se utilizan muchos y no todos van en contra de las funciones y de las actividades de los estados. Es más, o sea, muchas de esas las utilizamos hoy por hoy y administrativamente pues también se utilizan como tarea, pero por conocimiento general. Y tal vez ahorita no se me viene a la mente, ¿verdad? Pero más adelante lo vamos a ver. Vamos a determinar si lo vemos como una tarea formal o no, pero ahorita solo como una tarea para conocimiento general. Sería bueno que aparte del decreto ley 106, investigaran qué otros decretos ley existen y en qué gobiernos fueron creados. Solo por conocimiento general puede que se los vaya a preguntar, uno nunca sabe, pero se los dejo por ahí como tarea. Otra de las fuentes del derecho administrativo son los reglamentos y las instrucciones y circulares. Creo que aquí ya empezamos a conocer un poquito más o ya tenemos un poquito más de conocimiento porque estamos más bien familiarizados con este tipo de fuentes, ¿verdad? O este tipo de creaciones. Porque ¿quién no conoce un reglamento, verdad? ¿Quién no conoce una instrucción y quién no conoce una circular? Y reglamentos hay desde los reglamentos que hay, por ejemplo, en las colonias, o los condominios que son privados, que tienen su propio reglamento para funcionar, como instrucciones o circulares que existen dependencias, los que trabajamos para el Estado, existen estas instrucciones y circulares que se dan para el buen funcionamiento de actividades propias de las actividades que realizamos dentro de estas instituciones. Los reglamentos. Un reglamento lo vamos a considerar como una fuente del derecho administrativo, ¿verdad? En el Estado de Derecho, con la aplicación del principio de la separación de poderes, la importancia, ¿verdad? De los pesos y los contrapesos, debe de existir una separación de poderes. La ley se convirtió en el medio para la conformación de la relación general entre el Estado y los particulares o los administrados, como también les podemos conocer en este tema en específico. La ley obviamente eliminó el campo de las relaciones entre la administración y los subordinados, la facultad de creación jurídica por parte del organismo ejecutivo, pero conservó una facultad derivada, la que conocemos como dictar normas jurídicas en el campo de la regulación general del poder. Los reglamentos, ¿verdad? O normas reglamentarias, como también lo van a escuchar en otras ocasiones, tienen necesariamente que estar condicionadas a la ley. Al igual que los decretos, ¿verdad? Los reglamentos no pueden ir en contra de las leyes y es más, estas necesitan de una ley para poder existir. De lo contrario, no podría crearse un reglamento si no existe una ley, ¿verdad? Les pongo un ejemplo, en la dependencia en la que yo trabajo, existe una ley, ¿verdad? Que le dio vida a mi dependencia o al ministerio donde yo trabajo, y cada una de sus dependencias que nacen, ¿verdad? O que surge cada secretaría o cada unidad que surgen de este ministerio, tiene su propio reglamento. Por ejemplo, ¿verdad? La unidad de tesorería, ¿verdad? O el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos tiene su propio reglamento. ¿De dónde vino? ¿Por qué nació? ¿De por qué surgió este reglamento? Por la ley que creó la dependencia y que la dependencia creó un departamento de recursos humanos y esta dependencia, o mejor dicho, este departamento tiene su propio reglamento, tiene sus propias instrucciones y tiene sus propias circulares. Lo interesante aquí, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que conocer es que los reglamentos, como les decía, no pueden ir contrario a la ley y no pueden existir o no existen, mejor dicho, si no hay una ley. Entonces, una característica, ¿verdad? Si les llegara a preguntar o para poder diferenciar los reglamentos es que estas no pueden existir por sí mismas, ¿verdad? ¿De dónde van a nacer si no hay una ley que crea la necesidad, o mejor dicho, no puede existir si no hay una ley que me hace ser necesario el crear un reglamento o una instrucción o una circular, pero en este caso específico los reglamentos, porque las instrucciones y las circulares pues varían, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, ya voy a ir a detallar específicamente las instrucciones y circulares, pero
Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, las instrucciones y las circulares prácticamente van y vienen. Una puede ir por encima de la otra o una puede votar a una instrucción o a una circular, pero el tema del reglamento, pues ese sí es un poco más formal, ¿verdad? El procedimiento para crearlo, y esta deviene de la ley, le da vida prácticamente. Licenciada, ¿Qué manda? Ahora sí ya están. no, fíjese que no se han manifestado, no sé Ahí si se se conectó alguien, fueron. ya, pero Ah, diga. bien, 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 sí, no me había dado cuenta. Pues fíjese, licenciada, que quería hacer una consulta. Sí. Todos sabemos que la ley electoral y de partidos políticos es de carácter constitucional. Sí. Y para ser reformada esa ley se requiere de cumplir con los requisitos que la Constitución Política de la República establece, si no me equivoco es el 277. Ajá. Pero, sin embargo, esta ley tiene su reglamento. Ajá. Tiene el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Ese reglamento, ¿por qué no debe cumplir los requisitos para sus reformas en cuanto a lo que la Constitución establece para una ley de corte constitucional? A ver si la entiendo. La pregunta es, ¿por qué el reglamento no necesita, o sea, sí puede ser modificado a diferencia de la ley electoral? Ajá, sí. Por el tipo de creación, ¿verdad? Obviamente la ley electoral de partidos políticos es una ley, como usted lo establecía, constitucional, ¿verdad? Esa no puede ser modificada solo así, ya eso ya lo tenemos clarísimo, pero los reglamentos emanan de estas leyes, pero el reglamento no es constitucional, o sea, no se convierte, no tiene el mismo poder o el mismo impacto que una ley como lo es su madre, digámoslo así, la ley electoral de partidos políticos. Los reglamentos sí pueden variar, sí pueden ser modificados porque tiene otra forma de creación. No pasó por el mismo proceso que la ley electoral de partidos políticos. Sí, es que fíjese, licenciada, que a mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, en este proceso electoral que aún no finaliza, me llamó mucho la atención el observar que, por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos establece que, digamos, lo que la Constitución también hace prevalecer, que el primero en llegar, primero en derecho. Claro. Y la ley establece que con solo instalarse en cualquier lugar, cualquier organización política puede celebrar sus mítines o sus actividades políticas sin necesidad de pedir permiso ni de dar aviso. Sin embargo, el reglamento, si no me equivoco, en el artículo 5, que reforma el 62, sí establece que se debe dar aviso a las autoridades correspondientes. O sea, solo con el simple aviso, las organizaciones políticas ya pueden celebrar sus mítines y actividades políticas, pero el reglamento sí está, para mí en lo personal, sí hay cierta antinomia ahí, porque sí está en contra de lo que establece la ley, que es la de corte constitucional. Claro. Bueno, digamos, aquí ya tendríamos que ir un poquito más allá, ¿verdad? Porque puede que sea una laguna. Habría que ver quién creó ese reglamento, ¿verdad? ¿Por qué no ha sido modificado? Y pues ya nos meteríamos más allá de lo que tenemos de conocimiento, ¿verdad? Claro, si ya nos vamos al análisis y en temas de ¿qué prevalece? Si un reglamento o una ley, pues obviamente sabemos que las leyes van superiores a los reglamentos y sobre todo si son leyes constitucionales. En tema de reglamentos sí tienen su validez y tienen su importancia porque le van a dar van a dinamizar, digámoslo así, la administración del tema de los partidos políticos, en este caso el proceso electoral, que es la forma en la que van a llevar a cabo sus meetings. ¿Qué ha pasado ahí? O digamos, ¿por qué no se ejecuta como tal? E incluso la disputa hoy por hoy, ¿verdad? De lo que está sucediendo con estos partidos políticos. Entonces es un tema de quiénes son los que nos representan, ¿verdad? Y quiénes son los que manejan a su consideración los reglamentos, las leyes, la constitución, ¿verdad? Y más allá. Obviamente la ley es clara, ¿verdad? Pero podríamos decirlo, ventaja o parte interesante de todo esto es que la interpretación es tan amplia que como usted lo puede interpretar, lo puedo interpretar yo, pero lo puede interpretar de una manera diferente.
otras 2, 3 personas que están acá presentes. Quisiéramos, ¿verdad?, en el mundo legalista decir, bueno, si la ley es clara y establece que debería de ser así, pero hay un reglamento que me lo permite, obviamente, ¿por qué van a optar? Por el que me favorece, ¿verdad? Entonces sí es un tema como muy amplio de interpretación que por supuesto entre abogados se permite porque al final como lo interpreta usted lo puede interpretar de una manera muy distinta a yo. Entonces pero regresando a la pregunta principal, esa es la diferencia, que los reglamentos como se crean dentro de la institución o dentro de la dependencia pueden ser modificables, a diferencia de la ley, que esta sí fue creada por una asamblea y no es un procedimiento normal modificarse. Sí, sí, fíjese, licenciada, que a mí me llamó mucho la atención eso porque, digamos, hay una ley de contrataciones, por ejemplo, sí, y ese tiene su reglamento. Ese reglamento sufre modificaciones a cada mes. Es tan dinámica esta actividad de contrataciones que la gran mayoría de veces a conveniencia de quienes gobiernan se va modificando el reglamento. Y eso pues es comprensible porque la ley de contrataciones del Estado pues es una ley ordinaria que tiene su reglamento y que no necesita de mayor solemnidad para poder crear una modificación. Es como, digamos, hace 1 o 2 días creo que alguien se dio cuenta, por ejemplo, del artículo 43 del Código Municipal, que establece que los alcaldes deben ser guatemaltecos, ¿cómo se dice cuando tienen que ser nacidos aquí? De origen. De origen, guatemaltecos de origen. Y la Constitución establece lo contrario. Entonces plantearon una inconstitucionalidad, se declaró con lugar y ahora cualquier persona que sea naturalizada puede ser alcalde en Guatemala. Ahí, pues uno entiende que esas reformas se dan de acuerdo a la facultad o a la investidura que tiene el Congreso de la República y todos los entes que participan en cuanto a esto. Pero a mí sí me había llamado mucho la atención esa reforma que salió en enero de este año para el reglamento, siendo la ley esta, pero usted ya me explicó que esta surge dentro del organismo y no como de corte constitucional. Exacto. Eso siempre, digamos, los reglamentos siempre van a surgir internos y no, como usted lo establece, no de orden constitucional, no pasan por el mismo proceso. Todos los reglamentos se crean a lo interno. Y tal cual el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Con la ley de contrataciones del Estado, prácticamente los reglamentos le van a dar, como les decía, ese dinamismo a la administración pública, ¿verdad? Ya vemos que la ley es la que, bueno, si analizamos desde la Constitución, pues la Constitución es la que me da origen a todas las dependencias. Esas dependencias pues van a crear sus propias leyes, ¿verdad? O van a haber leyes que me van a dar las facultades para poder trabajar, pero necesito mis insumos, ¿verdad? O sea, si nos ponemos con ejemplos sencillos, se dan cuenta, pues soy un panadero, ¿verdad? Tengo mi panadería, vamos a decir que quien me dio la orden es la Constitución, ¿verdad? Asociando que es el establecimiento en donde estoy trabajando. Tengo una ley, ¿verdad? Conozco que puedo hacer pan, pues tengo todas las herramientas para hacer pan, pero ¿cómo hago el proceso de crear hasta al último paso de crear mi pan, ¿verdad? Eso me lo va a dar los reglamentos. Los reglamentos, como lo establecía Juan Francisco, ¿verdad? Van a ser siempre cambiantes. Hoy por hoy, ¿verdad? Pues tampoco vamos a entrar a detalle de cómo funciona en sí la administración, cómo se malusa, digámoslo así, la administración a conveniencia de quien está hoy dirigiendo, pero a grandes rasgos, pues sí, ¿verdad? Los reglamentos se crean para poder ejecutar mis acciones ya estando dentro de la administración pública. Y sí, cualquiera de ellas, ante la necesidad, van a ir cambiando. Los reglamentos siempre van a cambiar y no solo necesariamente a conveniencia, sino porque por lo mismo que vimos que el derecho administrativo es dinámico, ¿verdad? Está en constante cambio, la sociedad cambia, las necesidades cambian, los reglamentos también se tienen que adaptar a lo que hoy necesita digamos, las personas, ¿verdad? A quienes yo les brindo un servicio. Obviamente el reglamento que se creó, por ejemplo, en alguna de las dependencias del Estado en 1989, no va a funcionar o no va a tener
el mismo objetivo con lo que hoy tienen de necesidad la población, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de una municipalidad, si quisiéramos irnos a un ejemplo más específico. Entonces, por eso es que también vemos como una fuente del derecho administrativo los reglamentos, porque estos son mis insumos, ¿verdad? Para poder yo ejecutar mi administración. Otra de estas, ¿verdad? Otra de las, bueno, algo bien importante que tenemos que conocer por conocimiento y por cultura, ¿verdad? La diferencia entre los reglamentos y las leyes, ya lo vimos. Los reglamentos definitivamente no pueden ir contrarios a la ley, no pueden alterar su espíritu y obviamente se encuentran dentro de un carácter subordinado con respecto a la ley. Solo pido disculpas porque hoy tengo a mi perrito por ahí y anda ladrando, pero vamos a tratar de controlarlo. Pero otra de las diferencias, ¿verdad? Para poder, ya lo conversamos aquí con Juan Francisco, pero también para cultura de todos los demás, para poder diferenciar los reglamentos con las leyes, porque si ustedes lo ven, pues sí, ambas tienen, ¿verdad? Ambas tienen sus artículos, ambas tienen sus funciones, me establece cuáles son mis actividades, cuáles van a ser mis obligaciones, etcétera. Pero si queremos diferenciarlas específicamente, es que los reglamentos no pueden ir en contra de las leyes, no pueden alterar el espíritu de una norma, ¿verdad? De una ley. Y los reglamentos siempre están por debajo de la ley, ¿verdad? Tienen un carácter subordinado con respecto a la ley. Entonces, esta es otra de las formas, ¿verdad? De fuentes que podemos conocer y podemos entrar a detalle, igual si lo quisiéramos saber o de dónde emana, quién tiene la potestad o quién me dijo que había que crear leyes, había que crear reglamentos, la Constitución. Prácticamente, y se lo han dicho seguramente muchos catedráticos y a mí me lo decían constantemente, miren su machote, lo que deberían de cargar todos los días en el carro, en la bolsa, en donde anden, es su Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución me establece específicamente todo lo que yo necesito saber de cualquiera de las ramas está en la Constitución. Y lo podemos ver, ¿verdad? En el artículo 183 de la Constitución, siempre dentro de las funciones del presidente, ¿verdad? Que veíamos que dentro de esas está en la literal A, mejor dicho, el sancionar, ejecutar y hacer que se ejecuten estas leyes, de dictar decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, así como acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de estas leyes sin alterar su espíritu. Prácticamente la Constitución me está dejando clarísimo que estos no pueden ir contrario a la ley y que no pueden alterar su espíritu. Ahí de donde surgen o donde nacen los famosos reglamentos. Otra de las doctrinas, ¿verdad? Modernas, podríamos llamarla así, ¿verdad? Y como lo establece, pues, el jurista Hugo Calderón, que es donde hemos estado sacando la información para las cátedras, es que lo asocian los reglamentos, ¿verdad? Dentro del derecho administrativo como actos administrativos de contenido general. ¿Por qué? Porque estos me dan la facultad, como les decía, de administrar mi dependencia pública, ¿verdad? De los reglamentos surgen esas potestades o esas facultades para administrar. Entonces lo podemos asociar como los reglamentos como actos administrativos de carácter general o de contenido general que me van a dar la facultad para administrar, para la administración pública. Y como les estábamos mencionando, como estábamos platicando, las instrucciones y las circulares también, ¿verdad? Emanan de los reglamentos, emanan de las leyes y estas están en constante cambio, en constante movimiento, en constante modificación, porque la instrucción que dimos el año pasado, por ejemplo, de cómo se iba a ejecutar, si caemos otra vez al ejemplo del Departamento de Recursos Humanos, si habíamos sacado una circular o una instrucción en donde habíamos establecido que cómo iba a ser el procedimiento para hacer la solicitud de las vacaciones, por ejemplo, en el reglamento está, ¿verdad? Para ir asociando, para poner un ejemplo práctico, en el reglamento está que yo tengo derecho a vacaciones. Por ejemplo, tengo derecho a 20 días hábiles, ahí establece el reglamento y el procedimiento. Pero, digamos, para el año pasado nos dimos cuenta que teníamos un desorden en la forma en las solicitudes que estaban haciendo, para las vacaciones, porque me pedían 3 días, me pedían 8 días, siempre los 20 días hábiles, me pedían 5. Bueno, entonces dijimos, no, vamos a ordenar el Departamento de Recursos Humanos y vamos a sacar una circular en donde les vamos a decir
que a partir del año 2022 las solicitudes de vacaciones solo pueden ser de 10 días en adelante, no pueden ser menos, solo pueden ser de 10 días en adelante. No voy en contra de ninguna ley porque no estoy diciendo que no puedo obtener los 20 días hábiles, no voy en contra del reglamento porque estoy cumpliendo con el procedimiento y pues es la circular que me va a funcionar a partir de 2022. Bueno, en el 2022 me funciona, pero seguimos viendo que todavía es un desorden, piden 10, unos piden 20, otros quieren ver si pueden pedir 5, en fin, en el año 2023 verificamos que esa circular definitivamente no nos sirvió. ¿Qué hacemos para el año 2023? Volvemos a sacar una circular donde establecemos que la circular o la forma en la que vamos a trabajar en el año 2022 ya no nos funciona y que a partir de ahora del año 2023 la solicitud de vacaciones va a ser únicamente 20 días. No puedo pedir menos, no puedo pedir obviamente más y tengo que elegir un mes en específico y sobre ese mes me voy a ir todos los años. O sea, si yo digo que me voy a ir de vacaciones en marzo, todos los marzos, desde todos los años, yo me puedo ir de vacaciones. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque son las formas en las que las circulares existen, ¿verdad? Me dan amplitud al procedimiento que ya está establecido en el reglamento de la Dirección de Recursos Humanos, por ejemplo, y lo interesante de estas circulares o instrucciones es que van cambiando, ¿verdad? Es muy probable que la que me funcionó hace 3 años, tal vez ante la necesidad, ante los cambios, ante pues viene una nueva administración y ve que no es un procedimiento lógico, es un desorden, vuelven a sacar una instrucción, vuelven a sacar una circular. Eso prácticamente, ¿qué son las instrucciones y qué son las circulares? Son comunicados, ¿verdad? Son comunicaciones que se tienen los superiores jerárquicos de la administración con sus subordinados a efecto, ¿verdad? Prácticamente de indicarles la manera de aplicar la ley o de aplicar los reglamentos. O en este caso las medidas, ¿verdad? Que se deben de adoptar para el mejor funcionamiento o la mejor prestación del servicio público. Prácticamente las instrucciones y las circulares no es que me estén diciendo por cómo el procedimiento, porque el procedimiento ya está en los reglamentos, pero las instrucciones y las circulares sí me puede ampliar un poquito más, ¿verdad? O me puede mejorar el procedimiento que ya estaba establecido en el reglamento, pero tal vez el reglamento lo crearon en el 2005, ¿verdad? Entonces no se percataron o no preveyeron qué desorden iba a ser o la forma en la que, o tal vez dejaron muy amplio cómo iba a ser el tema de la solicitud de vacaciones. Entonces, ¿qué hacen? Las instrucciones y los circulares vienen a batear por nosotros, ¿verdad? Vienen a sacarnos y a empujarnos ante esas lagunas, ¿verdad? O ante la amplitud de poder interpretar un reglamento o una ley. Estas instrucciones y estas circulares me van a terminar de completar, como les decía, ¿verdad? Todo lo relacionado con el mejor funcionamiento o la mejor prestación de un servicio y también puede ser eso en temas, digamos, con los particulares, pero como el ejemplo que les ponía también sobre los subordinados, ¿verdad? Yo como jefe de una unidad o de una dependencia veo incluso con el tema, otro ejemplo, los horarios de almuerzo. Sí, la ley, los reglamentos me establecen, ¿verdad? Y el pacto colectivo me establece que tengo una hora de almuerzo. Ok, pero digamos en lo interno, yo como jefatura veo que unos comen a las 3 de la tarde, unos comen a las 11, unos comen a las 12 y es un desorden. ¿Para qué me sirven las instrucciones y las circulares? Para ordenar un poquito la regla, ¿verdad? Que tenemos de que podemos almorzar durante 1 hora, pero esta instrucción y esta circular la voy a hacer en lo interno con mis subordinados y voy a decir, bueno, ¿saben qué? Un grupo se va a las 12 y el otro grupo se va a la 1 para que pues nunca se quede vacío, digamos, o no se deje de atender a los usuarios que tengamos en lo externo. Entonces, con esos ejemplos vamos conociendo las instrucciones y las circulares, los reglamentos, las leyes, los decretos, y podemos entender que sí, en efecto, son fuentes del derecho administrativo, ¿verdad? A través de estas se emana, se expira la administración pública. Es la forma en la que yo puedo administrar. A través de todos estos insumos lo realizo, lo ejecuto, ¿verdad? Hasta el momento, ¿alguna duda? Clarísimo. Todo bien, Lira. Perfecto. Va. Otra de las fuentes también del derecho administrativo son los principios generales del derecho.
Aquí sí es claro y evidente, ¿verdad? Ustedes saben que todas las ciencias y todas las prácticamente las ciencias del derecho, las ciencias en sí, tienen principios. ¿Por qué? Porque los principios pues también me van a dar ese carácter formal de un derecho o de una ciencia. En este caso, en el derecho administrativo, pues los principios me equivalen como una norma, ¿verdad? Aunque no estén expresamente en una ley o no lo veo yo tangible, un principio es de respetarse y lo vemos desde la Constitución, ¿verdad? Y regresamos nuevamente a la Constitución. Todos los principios están establecidos en la Constitución, ¿verdad? Todas las ciencias tienen un principio porque me da un carácter legal para poder yo ejecutar mis actividades o para poder yo llevar a cabo mis funciones. En el caso del derecho administrativo, pues algo bien interesante dentro de la Constitución es que nos regula todo lo relacionado con el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Qué hace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o cuál es el objetivo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Si bien es cierto, pertenece al organismo ejecutivo, porque ¿verdad? Es una dependencia que el organismo ejecutivo crea y tiene sus jueces, ¿verdad? Sí, sus jueces que pertenecen al tribunal. El objetivo de este es ser el contralor de la juridicidad de la administración pública. Prácticamente, porque digamos, si asociamos todo lo que hemos hablado, pareciera como que el derecho administrativo hace y deshace a su antojo, crea leyes, crea reglamentos, crea sus instrucciones, pero ¿quién controla también todo lo que sale de las dependencias administrativas, verdad? Todas las resoluciones, todo lo que yo otorgue a las personas, tiene que existir un control también, ¿verdad? Y eso, pues, en las siguientes clases vamos a empezar a conocer los tipos de controles que hay, pero en el caso de como una fuente del derecho administrativo, asociamos que dentro de los principios, ¿verdad? Está el tema del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque ellos son los contralores de la administración pública. Y para, pues, concluir y específicamente con los principios generales del derecho, podemos establecer que estos principios van a equivaler tanto como una norma jurídica, la aplicación supletoria y el valor propio que estos tengan. Van a constituir una fuente principal, ¿verdad? El derecho, mejor dicho, una fuente importante, no principal, una fuente importante del derecho administrativo. Y dentro de esos, ¿verdad? Ejemplos de una serie de principios que les son aplicados o son propios al tema de la administración y son obligatorios. Sabemos que está el principio de juridicidad, el principio de legalidad. Obviamente no puede ir ninguna resolución o ningún actuar o actividad de las administraciones si no hay una legalidad, ¿verdad? No puede ir en contra de la ley. Tiene que haber principios de la administración en sí, principios de los procedimientos administrativos y principios de actos administrativos, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esto también son fuentes del derecho administrativo porque los principios me dan la rigidez para yo poder actuar. Porque sí, hay reglamentos, como les decía, hay leyes, hay instrucciones, pero también tengo que velar porque hayan principios en el cual yo tengo que basar mi actuar. Y esto pues también me lo da la Constitución Política de la República de Guatemala y por eso lo catalogamos como una fuente del derecho administrativo. Y para finalizar, tenemos la jurisprudencia y la doctrina. Cuando hablamos de jurisprudencia, a ver, ¿qué tienen ustedes noción de qué es jurisprudencia? Son fallos contestes 3 y 5 dependiendo de la corte o la sala que los emite. Exacto, ¿verdad? Y cuando hablamos en palabras sencillas de una serie de fallos contestes, ¿verdad? Es una serie de resoluciones, digámoslo así, o de dictámenes que se van en una misma línea. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, pues es una serie de sentencias que van en la misma línea y estas constituyen jurisprudencia. Al igual como lo establecía Juan Francisco, también dentro de la Corte de Sentencias, dentro de la Corte Suprema, también esta serie de serie de fallos contestes, ¿verdad? O esta serie de fallos en una misma vía o en un mismo sentido, me puede generar jurisprudencia.
La jurisprudencia ya lo vimos, ¿verdad? Viene del latín ius prudentia, que significa lo derecho, lo justo, y prudentia, que significa previsión y conocimiento. ¿Por qué la jurisprudencia va a ser fuente del derecho administrativo? Porque igual, ¿verdad? Vemos que, por ahí creo que todavía había alguien que se quiere conectar. Va, regresamos. En nuestro sistema de jurisprudencia judicial, ¿verdad? En Guatemala aparece legalmente establecida como una fuente del derecho para el organismo judicial, únicamente como una fuente del derecho. Pero en tema de jurisprudencia administrativa, ¿verdad? Va a implicar que un órgano administrativo tenga implícita la responsabilidad de ejercer jurisdicción, como por ejemplo en el caso de Francia, ¿verdad? Con que el Consejo del Estado está dotado de la calidad de un órgano jurisdiccional administrativo. Y en tema de doctrina francesa se le ha denominado la justicia delegada. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Tenemos que entender que la jurisprudencia en casos administrativos, pues lo tiene que implicar, o sea, le implica al órgano administrativo la responsabilidad de todos los fallos, en este caso de resoluciones que emanen de las dependencias. Siempre tenemos que velar porque respetemos si ya hay una jurisprudencia del cual podemos ejecutar nuestras resoluciones. En el caso de Guatemala, ¿verdad? Los conflictos que se derivan de estas relaciones entre la administración pública y los particulares, como ya lo vimos, son sometidos ante el tribunal que se denomina lo contencioso administrativo. Este tribunal tiene una jurisdicción privativa, ya vimos que es un órgano que pertenece a la estructura del organismo judicial, y a pesar de que son de carácter administrativo, por el hecho de que se emiten los órganos jurisdiccionales, pueden producir jurisprudencia judicial. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos. La jurisprudencia también es una de las fuentes del derecho administrativo, porque, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Con una serie de fallos en la forma en la que debería de actuar la administración, definitivamente no puede ir contraria a las actividades que realicemos si ya en sentencia se me estableció la forma en la que debo de actuar. Entonces es una de las fuentes también del derecho administrativo, y no solo en la actuación, sino también al momento de resolver, como les ponía el ejemplo, ¿verdad? Porque todas las dependencias de administrativas pues emiten resoluciones, y esas resoluciones tienen que ir en un sentido positivo, ¿verdad? No me refiero a positivo o negativo como tal, porque pues habrán resoluciones que se me contesten negativo una solicitud, pero siempre tengo que velar y respetar la jurisprudencia que ya se haya establecido en un caso muy similar. Y como les decía, ¿verdad? Con el tema de la Constitución, todo lo relacionado con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo vamos a ver en el artículo 221. Por ahí vayan anotándolo porque les va a ir sirviendo para la clase en general y durante todo el semestre. El artículo 221, ¿verdad? Establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a ser el contralor de la juridicidad y tiene atribuciones para conocer en caso de la contienda por actos y resoluciones que se emitan por parte de la administración, ya sea por parte de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como todos esos casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Todo lo relacionado con lo administrativo, ¿verdad? Que ya haya agotado un procedimiento, porque eso pues también es bien importante que lo entendamos. No es que por alguna resolución o por algún contrato o concesión administrativo que se haya dado una ilegalidad, por ejemplo, o que a mí como usuario me esté afectando, me puedo ir directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No, si esta dependencia o esta institución cuenta con un procedimiento interno para agotar las vías, pues también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Antes de llegar a los tribunales de lo contencioso administrativo, tenemos que agotar todas las vías. El tema, por ejemplo, de los recursos que existen, ¿verdad? Que se pueden plantear. Puede que las mismas dependencias del Estado tengan su propia, bueno, no todas las dependencias del Estado, pero pues las de autónomas tengan su propio procedimiento para presentar recursos, o las del Estado, pues que hay un procedimiento, hay una ley específica relacionado con el tema de los recursos que se pueden interponer ante resoluciones contrarias a mis derechos.
¿verdad? O bueno, no contrarias a mis derechos, sino que yo me considere que se me está violentando algún derecho o que sea contraria a lo que yo considere. Y en cuanto a la doctrina, ¿verdad? También la doctrina es una fuente del derecho administrativo porque como ya vimos que definitivamente nada no está codificado, ¿verdad? Una de las características del derecho administrativo es que no es codificado, necesito también tener un poquito de doctrina. Y aquí pues entendemos prácticamente a grandes rasgos y con palabras sencillas que la doctrina pues es todo lo que yo voy a extraer de personas que se han dedicado a estudiar la evolución del derecho administrativo, ¿verdad? Y que se convierten en doctrinarios y que emiten textos, documentos, libros, etcétera, con relación al derecho administrativo y de la cual yo también puedo extraer o basarme o fundamentar mis resoluciones, por ejemplo, ¿verdad? O mis actos en doctrina, ¿verdad? Es válido, a eso me refiero. Entonces, la doctrina también la vemos como una fuente del derecho administrativo. Yo puedo hacer uso de los doctrinarios o de la doctrina para yo orientarme, si yo fuera funcionario público, por ejemplo, para emitir actos o resoluciones. Hasta el momento, y ahora vamos a regresar ya acá. Ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos clarísimos con las fuentes? Porque a partir del otro lunes ya empezamos con otro tema y aquí concluimos con el tema de los principios, todo lo principal que teníamos que conocer prácticamente el derecho administrativo. Hasta el momento, ¿algún comentario? ¿Estamos en la misma línea? Perfecto. Mi objetivo es que ustedes entiendan de la forma más sencilla y de verdad espero lograrlo y espero poder satisfacer, digámoslo así, las necesidades de que ustedes comprendan el derecho administrativo, porque para clases aburridas hay miles más. Mi intención no es aburrirlos con tanto contenido, mi intención es que ustedes aprendan, que ustedes puedan manejar los términos, que ustedes puedan manejar los temas, porque más adelante, obviamente, ahorita lo tendrán fresco, en unos 3 años se les olvidó, cuando estén estudiando los privados, espero me recuerden, porque se les va a facilitar mucho más poderse recordar de este tipo de temas, ¿verdad? O de tanto contenido que hay en estas clases tan importantes, y qué mejor hacerlo a través de métodos mucho más simplificados, en donde podamos conversar más allá de lo que pueda yo solo dictarles. Entonces, de verdad, espero que hayan podido entender las 2, 3 clases que hemos tenido estas semanas relacionado, mejor dicho, a todo lo que es la introducción prácticamente del derecho administrativo, y a la otra semana pues ya vemos específicamente la administración pública para poder continuar con todo lo que es el semestre y el contenido que tiene las clases. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, los dejo. El lunes ya les prometo que les mando el link correcto para evitar este problemita de los links. Y los veo en la siguiente clase el lunes a la 2:00 hora. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, igualmente. Descansen, pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.